Amén, hermanos. Dios los bendiga en esta noche a cada uno por nombre. Em, Tengo el privilegio hoy de compartir la palabra. Entonces, antes de empezar, ¿por qué no me acompaña ahí en una oración? Amén. Señor, gracias por que una vez más tú nos das el privilegio, Señor, de poder alimentar nuestro espíritu. Gracias, Señor, porque cada día, Señor Jesucristo, aparte de darnos el pan, el alimento material, Señor, también envías a nuestros hogares el alimento espiritual, Señor, que es más importante que lo material. Te pedimos, Señor, en esta noche que conceda, Señor Jesucristo, una palabra oportuna para nuestras vidas, que allá donde quiera que estén nuestros hermanos, Señor, en sus casas, en sus trabajos, Señor, los que van a escuchar más tarde, Señor, la palabra, Señor, que tú, Señor, los visites con palabras, Señor, de consolación, de fortaleza, Señor, con palabras de ánimo, Señor, con palabras, Señor, que hagan crecer el espíritu, Señor. Te rogamos, Señor, que obre, Señor, en nuestras vidas, Señor, y que podamos disponer nuestro corazón, Señor, porque creemos, Señor, que tu palabra, Señor, es la entrada, Señor, hacia el reino de los cielos. Nos disponemos en esta noche, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y dejamos, Señor, todas nuestras cargas, Señor. Por un lado, Señor, dejamos todas nuestras cargas, Señor, todas nuestras aflicciones, Señor, en tus manos. Y preparamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, Señor, para recibir palabra, Señor. Amén y amén. Voy a empezar, hermanos, o más bien voy a continuar con el tema de los atributos primarios que deberíamos de desarrollar o de tener como cristianos, que es lo que estábamos viendo en Mateo 5. Y yo voy a empezar por el final. ¿Cómo así va a decir usted? Quiero empezar más bien con el verso de Mateo 5:13, que pues es a donde nos lleva al final cada uno de los atributos que vemos a partir del verso 3 de Mateo. Y quiero que me acompañen. Yo sé que tal vez pues ya escuchamos a todos los hermanos que han pasado a exponer, pero pues nunca está de más seguir escuchando la instrucción. Puede hacer que hoy se nos abra otro panorama más amplio o se nos confirme la palabra que ya hemos aprendido. Y pues si tiene por ahí su Biblia a la mano, y voy a empezar con el verso de Mateo 5:13. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Entonces, como habían venido comentando otros hermanos, y pues yo también estuve buscando que la sal, primero pues tiene muchas características que ayudan en relación a los alimentos. Y oiga bien, va relacionada a los alimentos cada una de las características que se le puede que le podemos sacar a la sal. Por aquí tengo un listado, no todos los entiendo, pero pues si después usted va a estudiar bien qué es cada uno de esos, pues seguramente le va a encontrar otras aplicaciones. Dice que la sal es fundamental para resaltar y potenciar de forma natural el sabor de los alimentos, ¿sí? Entonces, dice que la sal como conservante ha sido fundamental para el desarrollo humano a lo largo de la historia, porque dice que permitía la preservación de los alimentos. Sí, oiga bien eso.
Dice que la sal es un agente deshidratador y ablandador de materiales. Dice que también permite controlar los procesos de fermentación de ciertos alimentos, ¿sí? Entonces, saben que la fermentación viene, es una descomposición, pero pues no quiero meterme mucho a eso. Pero sí quisiera recalcar el tema de que se utilizaba mucho como conservante de alimentos, que no se fueran a podrir, es la palabra, o pudrir, no sé cómo, pero que no se fueran a descomponer los alimentos. Entonces, cuando nos dicen aquí que somos la sal de la tierra, no es para que usted vaya y le diga a alguien, usted hermano está salado porque solo cosas malas le pasan, ¿verdad? No me refiero a eso, sí, sino más bien, porque usted como persona, hermano, debe de, de tener una función, y ahorita vamos a ver qué función es esta. Y fíjense que cuando hablaba aquí de que conservaba los alimentos o retrasaba ahí que los alimentos se fueran a descomponer, había por ahí pues me puse a pensar en cómo nuestra sociedad o como humanidad pues se ha ido descompuesto o ha ido en decadencia en cuanto a pues nuestras relaciones como personas, nuestros valores morales, éticos, no digamos, hermanos, como cristianos que tenemos nuestra fe puesta en Dios. Hoy pues ya la gente hoy en día ya no cree en Dios, ya la gente tal vez va a las iglesias, pero su fe no está cimentada en la palabra, ¿sí? Entonces, pero pues nosotros deberíamos de ser sal y aportar, hermanos, para que esos valores, esa moral, para que la identidad del cristianismo no se descomponga, sino al contrario, se mantenga, ¿sí? Entonces, pues parte de la función de la iglesia, parte de la función del cristiano, hermanos, es como dice en 1 Pedro 2:9, predicar el evangelio. No, pero ese no es 1 Pedro 2:9. 1 Pedro 2:9 es para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero ¿por qué? Porque, a ver, ¿qué es lo que nos mantiene firmes? ¿Qué es lo que lo que como cristianos nos hace que no agarremos caminos o que no descompongamos nuestra fe? Pues cimentarnos en la palabra de Dios, ¿sí? Dice que antes, y esta es otra cosa que me impactó, porque el hermano Toniel lo hablaba el domingo. Nosotros en un tiempo no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo, somos la sal de la tierra. Decía el hermano Toniel el día domingo que se me quedó marcado, porque decía él que al mar llega toda clase de desechos de todo el mundo, ¿sí? Desagües, ríos, todos los desechos de alguna u otra forma llegan a parar al mar. Entonces, como del mar, porque usted sabe que la sal se extrae del mar, como de algo inmundo, como de algo sucio, puede salir algo que al final es de bien para la tierra, para la misma tierra. Entonces, recuérdese que Dios escogió de lo vil y lo menospreciado del mundo, ¿sí? Vamos a 1 Corintios 1:26 para
leer esos textos. Mire, pues dice, empieza desde el 1:26, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Entonces no es que lo esté ofendiendo, hermano, de diciéndole a que usted no es nadie, ¿no? Pero pues la palabra dice, ¿va? Que ni usted y yo éramos nada. Entonces, no sé si alguna vez usted se preguntó, ¿qué vio Dios? ¿Qué vio Dios en mí? Me pregunto yo, ¿qué vio Dios en mí, hermanos? ¿Con qué propósito me trajo aquí? Porque pues yo no siendo nada, hermanos, pues hay gente en esta tierra que es poderosa, que tiene influencia sobre lo que pasa a nivel terreno. Por ejemplo, estábamos viendo ahí un documental de la princesa Diana, qué influencia la de esa mujer sobre lo que pasaba en el mundo. Hay personajes que de alguna u otra manera dicen algo y el mundo se mueve. Por ejemplo, este presidente Trump decretaba una cosa y la bolsa de valores se disparaba o se bajaba. Y la gente que a la vista para el mundo tiene una influencia, ¿sí? Pero en mí, ¿qué vio Dios en mí? ¿Por qué me llamó Dios en mí? ¿Y con qué propósito? Y pues yo ya tengo dos. Y uno es que nos llamó para anunciar las virtudes, nos llamó para hacer sal de la tierra, nos llamó para que preservemos el evangelio, para que no colaboremos en que la sociedad se vaya decayendo, sino al contrario, que hablar de la palabra de Dios, seguir fomentando los valores cristianos. Y el número 2, lo encontramos en el verso 14. Vosotros sois la sal del mundo, perdón, en el 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ¿sí? Entonces, o sea, no solo se trata, hermanos, de que su función es que en la iglesia yo canto, yo estoy recibiendo en la puerta, parado recibiendo gente, desinfectando, que ahora es una nueva forma de ayudar en la iglesia. No solo se trata de eso, se trata de que nosotros como cristianos seamos sal, ayudemos a difundir el mensaje para preservar aquí, la iglesia de Cristo. Se trata de ser luz, de ser guía para otras personas que están en tinieblas, ¿sí? Amén. Entonces, vamos a continuar con el 1 Corintios 1:27, ya me había quedado atorado ahí en el 26. Dice que no somos poderosos y no somos muy sabios, ¿va? En el 27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio. Entonces, me llamaba la atención por eso que decía hermano Toniel, ¿va? Que la inmundicia llega al mar. El mar está, si usted, no sé si alguna vez ha leído esta noticia, pero dice que hay islas enteras del tamaño de países conformadas de basura dentro del mar. Entonces imagínense la inmundicia que hay en el mar. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, ¿por qué le daba esos versos? Porque cómo es que del mar, hermano, sale algo que llegó a ser en su momento tan importante para la humanidad, porque pues como conservador de alimentos. ¿Y por qué hablaba de alimentos? Porque la palabra de Dios es un alimento, ¿sí? Y usted, hermanos, puede
tener la función de conservar el alimento de la palabra. ¿Sí? No sé si me doy a entender, pero vaya armando ahí el rompecabezas que le estoy tirando. Entonces, cobra bastante relevancia, ¿verdad? Que Dios me utilice a mí, lo utilice usted, pues para conservar su palabra. Ahora bien, o sea, con nuestra vieja naturaleza, hermanos, no podríamos hacer esto. Y por eso es que hablaba el hermano Estuardo el día viernes sobre que los versos del 3 en adelante eran como parte del carácter de Cristo, ya una nueva naturaleza. Y antes de empezar, también dice el verso que la sal sirve para, somos la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, si la sal pierde su sabor, si la sal deja de ser salada, pues no sirve para nada. ¿Sí? Entonces, esa es la vieja naturaleza. Pero vamos a empezar entonces con Mateo 5:3. ¿Y por qué quería empezar por el final? Como les dije, es porque al fin y al cabo, hermanos, todo lo que vemos del 3 en adelante nos tienen que llevar a que nosotros a cumplir una función, ¿sí? A cumplir esa función. Dice Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y a mí cómo me costó entender esto, hermanos, cómo me costó entender, porque porque nuestro español así es muy pobre, y cuando uno piensa en pobre, piensa en alguien que no tiene dinero, que no tiene dónde vivir, como dirían los gringos, en un homeless, o los que no tienen techo, los sin techo. Entonces, cuando dice pobre en espíritu, caray, ¿cómo así? ¿Será que es porque tengo poco espíritu? A eso se refiere, pero el domingo se me aclaró. Y entonces, cuando leemos este verso, bienaventurado el pobre en espíritu, dice que cuando se habla cuando se refiere a pobreza, se refiere a alguien que está necesitado, ¿sí? A alguien que es menesteroso, y como ya lo hemos dicho, alguien que materialmente no tiene nada, pero ojo, no tiene nada en lo que apoyarse, ¿sí? Y se refiere a alguien que pues sabe que depende de alguien para subsistir, ¿sí? Entonces, a diferencia de alguien que sí tiene, por ejemplo, alguien que tiene una capacidad adquisitiva muy alta, pues que depende de él mismo para comprar lo que quiera. Apocalipsis 3:17 hay un ejemplo. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, ¿sí? Entonces, a diferencia de cuando se refiere al pobre, el pobre sabe que es necesitado, ¿sí? Por lo cual su confianza la va a poner plenamente en Dios, ¿sí? El rico, hermano, no tiene necesidad de nada y se apoya en lo que tiene, se apoya en lo material, se apoya en sus decisiones, se apoya en su propia prudencia. Y quería poner este ejemplo también del joven rico, pues lo hemos visto muchas veces. Si me acompaña en Marcos 10:17, voy a leer aquí, dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado de rodillas delante de él le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Sí? Entonces, recuérdese lo que le decía el 5:3. Dice que del pobre de espíritu,
va a heredar el reino de los cielos. Y este joven se le acercó, ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna, para heredar el reino de los cielos? Entonces, continúa el verso 18. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, que es Dios. Le dice, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, miren, pues, la respuesta de él fue, no, eso ya me lo sé. Es como aquel rico que no tiene necesidad de nada porque él ya lo tiene todo y ya lo sabe todo. La respuesta de él. Pero en el 21 dice, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando la cruz. Sí, entonces, ¿qué es lo que espera Dios, hermanos, al ser uno pobre de espíritu? Es que tengamos una dependencia total de Dios. Este pobre muchacho no pudo, él no pudo depender, pues, yo no sé qué, y no lo voy a juzgar, no sé qué tanto poder adquisitivo, qué tanto tenía este muchacho, pero no pudo. Y no pudo, y Dios les ha puesto que si a ustedes le dicen, o a mí me dicen algo así, está complicado, ¿sí? Depender de Dios, hermanos, depender de Dios no es tan fácil. Entonces, cuando se refiere al pobre de espíritu, y por eso más abajo lo dice en el 22, dice, pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza, pero no porque tenga riqueza, sino porque su apoyo no va a ser Dios, porque su dependencia no va a ser Dios, sino su dependencia va a ser lo que tiene, ¿sí? Entonces, cuando habla de pobre en espíritu, se refiere a eso, se refiere a que la dependencia no va a ser en base a lo que tiene, sino en base a que conoce a Dios. Amén. Dice el 24, y los discípulos se asombraron de su palabra, pero Jesús respondió y volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Entonces, porque Dios quiere que la confianza la depositemos en Dios. Entonces, ¿por qué decíamos, o por qué el hermano Estuardo decía que pues estas características eran las características de Cristo? Recuérdese que Cristo, cuando fue tentado, hermanos, a él le ofrecieron riquezas, le ofrecieron alimento terrenal, ¿sí? Pero ¿qué fue lo que Cristo respondió? Le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces mire la dependencia que Cristo tenía del Padre. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces vea la dependencia de Cristo. Le dijo también, no tentarás al Señor tu Dios. Y le dijo también, solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, era parte del carácter de Cristo, tener una dependencia, que es a lo que se refiere ser pobre en espíritu. Entonces vamos a, por eso en Filipenses 2.5, recuérdese también, Filipenses 2.5 dice, hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que Él no se aferró, ¿sí? Él no dijo, yo soy el Hijo de Dios y no, Él se despojó, se humilló, Él no tenía necesidad de eso, pero lo hizo, ¿va? Entonces la pobreza en espíritu radica en esto. El mismo Pablo lo entendió muy bien cuando habla ahí en Filipenses 3, los primeros versos del 3, viene Pablo y lanza su currículum
Y miren que yo soy esto aquí, yo soy esto allá. Pero quiero que leamos el verso 7. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Dice, todo eso que yo era, al final las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Entonces, eso es la pobreza espiritual, reconocer que somos dependientes, reconocer que pues no podemos apoyarnos en lo que somos, en lo que tenemos, sino que nuestro apoyo, nuestra confianza tiene que estar cimentado en la palabra, tiene que estar en nuestra fe, en Dios. Vamos a continuar con los que lloran. Yo creo que no me va a dar tiempo, pero tal vez solo estos dos vamos a ver el día de hoy. Esta historia continuará con otro hermano que va a venir el miércoles. Entonces, bienaventurados los que lloran, dice, porque ellos recibirán consolación. Entonces, encontré otro verso que me gustó también mucho. Dice, cuán bienaventurados son los que gimen, otra versión, como enlutados. ¿Por qué como enlutados, hermano? Es que alguien que ha perdido un ser querido es un dolor muy intenso. Entonces, bienaventurados los que gimen como enlutados, porque ellos serán consolados. Y fíjense, hermanos, que esa palabra llorar, pues tiene mucha relación, pues su significado también quiere decir estar triste, lamentarse, llorar, estar de luto. Y la palabra consuelo me llamó la atención porque ¿qué es un consuelo? ¿Qué es el consuelo? ¿Sí? Consuelo no solo es vas a estar bien, no va a pasar nada y le doy un par de palmaditas en la espalda a alguien, no. El consuelo dice que es aliviar la pena o aflicción de alguien, ¿sí? Entonces, recibir consuelo es porque la pena que esa persona sentía, ahí va a terminar, ¿sí? Dice que también es proporcionar ayuda, oiga, pues proporcionar ayuda a una persona para soportar una pena o soportar un disgusto, ¿sí? Y pues también busqué la palabra aflicción. La palabra aflicción hace referencia a un profundo sentimiento de tristeza, de pena, de dolor o de sufrimiento. ¿Sí? Entonces, ¿por qué traía esto? Porque por diferentes circunstancias, por diferentes razones, podemos estar en lamento, en lloro, en luto. Y por aquí encontré un verso en 2 Corintios 1:3. 2 Corintios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Oiga, pues, Dios de toda consolación. Recuérdese que era la consolación, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces, fíjense, hermanos, que estos 2 años que han pasado han sido terriblemente difíciles para la humanidad, para la iglesia, individualmente, hermanos. Han sido años muy duros, y ha habido gente que ha perdido a sus seres queridos,
creo que un dolor más grande que ese no puede haber, pero no es la única razón por la que podamos estar tristes o lamentándonos, pero ha habido mucha gente, hermanos, que ha perdido a sus seres queridos, ha habido gente que perdió empleos, gente que traía ya planes, que había hecho inversiones y al final todo se vino abajo. Han habido familias, hermanos, que se han desintegrado, que usted no lo crea. Ha habido gente que ha perdido sus casas, ¿sí? Porque pues pierde su empleo, no puede pagar la hipoteca y pues ni modo, los tienen que echar a la calle. Entonces, fíjense que traía esto porque han pasado situaciones difíciles y yo sé que cada uno tiene un proceso por el cual ha tenido situaciones que ha necesitado consuelo o una fortaleza para salir adelante. Entonces, pero hermanos, ¿por qué tocaba el primer punto de los pobres en espíritu? Porque ahí, cuando estamos, cuando lloramos, cuando estamos tristes, lamentándonos, pues ahí sí que no hay de otra, hermanos, que poner nuestra dependencia de Dios. Muchas de las pruebas, hermanos, es para hacernos entender que pues, solo Dios nos puede sacar de eso, hacernos depender de Dios y no de nosotros mismos. Entonces, tal vez esta noche, hermanos, pues Dios quiere decirle que Él le puede aliviar sus penas, quitarnos toda la aflicción, proporcionarnos una ayuda para poder soportar cualquier tribulación que podamos estar pasando. Dios conoce, hermanos, quienes han llorado, quienes se han postrado, quienes se han humillado porque han estado pasando situaciones difíciles. Entonces, pero Dios, pues, con la prueba tiene la salida. Dios esta noche quiere aliviar su dolor, quiere proporcionarle una ayuda, como le decía, que era el consuelo, ¿verdad? Para que usted pueda soportar esa tribulación que está pasando. Entonces, el consuelo no solo es darle palabras de ánimo, dice en Filipenses 4:13, que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, de plano, hermanos, usted está lamentándose, pero solo Dios nos puede dar esa paz. En la aflicción que tengamos, créanme que todos tenemos aflicciones, hermanos. Y tal vez usted me va a decir, no, pero es que usted no está pasando por lo que yo estoy pasando, lo mío no tiene comparación. Quizá no, y quizá tenga razón, pero tal vez Dios me puso esta noche aquí para decirle que Dios puede ser su soporte, Dios puede ser su ayuda para que usted pueda ser consolado y que pueda salir fortalecido de esta situación. Y fíjense que yo pensando en esto, se me vino a la mente el rey David, hermano. Que David tenía un corazón conforme a Dios. Y ahí fue especial, el rey David fue especial en sufrir. Y le voy a nombrar 3 cosas que miren, pues, él perdió un hijo y usted ya sabe la historia. Un hijo que lo quería matar. Imagínense que su hijo lo quiera matar. Y el rey lo andaba persiguiendo también para matarlo. Entonces, a David se lo llevó el río, hermano. Pero aún así, acompáñenme a Salmos 3:8. Dice, a ti, oh Yahweh, clamaré y al Señor suplicaré. Dice, miren lo que decía David. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando yo descienda a la sepultura? Dice, ¿quién te alabará acaso el polvo? ¿O anunciará el polvo tu verdad? ¿Va? Entonces, como quien dice, a ver, si yo me voy, entonces ¿quién te va a alabar? ¿Quién va a anunciar tu palabra? Dice, oye, oh Yahweh, y ten misericordia de mí.
Yahweh, sé tú mi ayudador. Y el que sigue, el 11, dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Entonces, mire qué consuelo, qué ayuda la que recibió David para salir de esa situación. Para haber dicho: tú cambiaste mi lamento en baile, hermano. ¿Quién puede decir eso más que alguien que ha recibido la palabra o la paz que sobrepasa todo entendimiento? Dice: por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado, Yahweh Dios mío, te alabaré para siempre. Miren, hermanos, en plena dificultad, las palabras de David. Y fíjese que el mismo Cristo, porque pues, retomando y recordándonos de que esos comportamientos eran parte del carácter de Cristo. El mismo Cristo, hermano, pasó por aflicciones, pero a la vez fue sustentado, fue consolado. Acompáñenme a Hebreos 5:7. Solo me quedan 6 minutos, así rapidito. Hebreos 5:7 dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, oiga pues, ofreciendo ruegos y súplicas. ¿Se imagina qué aflicción la que tenía? ¿Sí? Con gran clamor y lágrimas. Oiga, relaciona eso con Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. Fue oído a causa de su temor reverente, dice. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y esto, hermano, se confirma, o eso viene de Lucas, o de los evangelios de Mateo, Marco, Lucas, Juan, pero lo va a ver en Lucas 22:40. Dice: cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación, dice. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Pero miren, después lo vamos a ver, pero miren, se puso de rodillas y oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre. Imagínense la aflicción que estaba pasando Cristo en ese, porque él sabía por lo que iba a pasar. Lloró, sí, estaba lamentándose, estaba afligido, pero dice que fue consolado, fue fortalecido, sí. Entonces, hermanos, me llama la atención porque me llama la atención cuando dice que se puso de rodillas. Y pues yo ya le digo yo, si usted está pasando por una dificultad, por un momento de dolor, de angustia, doble sus rodillas, pero hágalo físicamente, doble sus rodillas, ahí en su cama, en la sala de su casa, y ponga un cojín, una alfombra y doble sus rodillas, clámele a Dios, pídale a Dios y Él le va a llevar la fortaleza que usted necesita para sobrellevar esa situación. Y voy a terminar ya con Efesios 3:13. 3:13 dice: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa, dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mire pues, hermanos, si usted tiene tribulaciones, tiene problemas, angustias, qué sé yo qué situación esté pasando o estemos pasando, pero doble sus rodillas. Usted, si llora, hermano, va a ser consolado. Dios le va a enviar ahí la ayuda necesaria para que salga de esa situación o para que la pueda sobrellevar. Entonces, solo termino. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toda rodilla de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, y para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces, hermanos, vimos
los pobres en espíritu y a los que lloran, y pues ya no me da tiempo. Pero Dios me lo bendiga, hermanos, así que espero que esta palabra haya cabida en sus corazones. Que recuerde pues que Dios está ahí para ayudarlo, para fortalecerlo y para sostenerlo. Amén. Bendiciones. Allá donde se encuentre, Dios los bendiga a cada uno por nombre, y lleve paz y salud a sus hogares. Amén y amén.